buenas noches. Un nuevo bicho de campo aquí en Metro y en donde nos encuentre, porque nos puede encontrar en internet, en Twitter, en Facebook o en donde sea. Canales. En Netflix, sí. Bueno, ¿cómo le va, Alejandra Groba? ¿Bien? Muy bien. Longoni. ¿Sabe que le vamos a dedicar? Creo que son los productores más sufridos de toda esta década. Y Mire, se merece. mire que hay productores. Hay productores sufridos, los de trigo son un caso, pero creo que estos son los más sufridos porque además de... No solo soportaron una política antiagropecuaria, antiproductiva, en muchos sentidos, sino que están lejos, están separados, aislados, y además soportaron una suerte de inclemencias impensadas. ¿A quién nos referimos? Una confabulación de inclemencia climática. Plaga de Egipto, sí. Estamos hablando de los productores de ovinos, de ovejas, básicamente concentrados en la estepa patagónica. Tenemos acá un debate sobre cuántos hay y lo que no sabemos es cuántos quedan, porque muchos se han caído en la última década, en los últimos 15 años. Y las estadísticas están viejas, además, no es que no lo buscamos, sino que... No existe, no hay censo agropecuario nuevo desde el último que estamos manejando de 2002, el de 2008 está mal hecho, el de 2014 se iba a hacer y no se hizo, con lo cual estamos en ascuas, pero sabemos que son los más sufridos lejos porque volcán, cenizas, sequía varios años de sequía, baja de rentabilidad de la lana, salvo algún pico de precios en algún momento. Este es un negocio donde los precios lo ponen Nueva Zelanda y Australia, básicamente. Argentina incide con poco en el mercado de lana. Hay poco valor agregado, eso que dicen de industrializar la ruralidad. La mayor parte de la lana se exporta sucia, en paquetones, recién ahora hay algún... crecimiento de la lana peinada o lavada. Cerraron peinadurías, que son muy pocas, cerraron en estos años porque no tenían materia prima. Usted contó hace unos programas que tampoco el negocio de exportar carne, porque las ovejas se crían o por lana o por carne, y la exportación de carne cayó a mínimos históricos impensados, con lo cual tampoco es negocio. Y entonces le dedicamos nuestro programa, nuestras condolencias, y les contamos que esta semana en Trelew, ahí en Chubut, donde está el polo lanero, se lanzó una iniciativa al gobierno que es producir zapatillas. Hay una marca de zapatillas Pony que va a usar el cuero. Capaz que con el cuero de la oveja zafamos haciendo zapatillas. Y es una marca así que a los pibes les gusta. Digamos. Con lo cual cruzamos los dedos y le dedicamos este bicho de campo a los productores de ovejas. Ahí vamos con bicho de campo. ¡Ay! Muy bien. ¿Tengo tu último modelo? 2013, tracción integral. Lo voy a dejar acá para no perder la costumbre. ¿Ya arrancaste con la semilla? Obvio. Estoy aplicándole la última tecnología. Pack Viagro Alliance. Sí. Lo mejor, lo más seguro. Tecnología de primera. ¿Cuándo te parece que podemos estar sembrando? El campo ya está listo. Déjame ver el pronóstico y lo definimos. Voy a mandarle una foto a mi socio. Preinocula y cura tus semillas de soja con Pack Viagro Alliance, la mejor tecnología para una generación que apuesta al futuro. Hoy es mañana. Viagro, máxima seguridad para el productor. Horizonte A, ciencia y los agronegocios en una sola revista. Es un placer para mí especialmente tener a Jorge Rulli en esta mesa para hablar con él un rato. Jorge Rulli ¿y sabe por qué es un placer? Porque es una voz autorizada en temas ambientales, es un ecologista declarado, pero además coherente y constante, persistente. Y esas cosas yo las valoro muchísimo. Gracias. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, gracias por invitarme. Usted es fundador del Grupo de Reflexión Rural, que acaba de sacar un comunicado que me llamó la atención, porque habla de una serie de reuniones que están produciéndose entre el gobierno, Emilio Pérsico como secretario, ahora flamante secretario de Agricultura Familiar, la Pastoral Social de la Iglesia, Monseñor Lozano, entidades del agronegocio, APRESID, AXOJA, representativas de intereses que ya conocemos, básicamente el modelo agrícola vigente, y entidades de campesinos o ecológicas, ambientalistas, buscando un pacto de coexistencia. Primero nos alerta de esta novedad, no sabíamos de estas reuniones. Segundo, el Grupo de Reflexión Rural dice que no es posible una convivencia pacífica. Y yo quiero preguntar por qué no es posible imaginar que campesinos y empresarios agrícolas convivan en paz. A ver, para suponer que la coexistencia es posible, tendríamos que pensar que
que lo campesino es fundamentalmente una tecnología que se puede abordar desde una dimensión económica o estadística. Y yo creo que no, que lo campesino corta diferentes dimensiones, éticas, morales, que tiene que ver con el arraigo, que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la cultura fundamentalmente, ¿no? Entonces, la idea de la coexistencia conduce inexorablemente a que la agricultura familiar comience a incorporar insumos y criterios de eficacia y de tecnología que no tiene ahora. ¿Y por qué no puede ser que la coexistencia implique que el agronegocio empiece a incorporar condimentos éticos, de cuidado ambiental y también compromiso con el medio ambiente, compromiso con el que menos tiene? ¿Por qué no? Y puede ser, sí, tendría que ser necesitaría una cuota de candidez para imaginarlo, ¿no? Porque ¿Usted cree que siempre los grandes intereses se imponen a los Claro, claro, porque ellos conducen además. Digamos, te tendría que anticipar lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? A ver. Pensamos que hay una transición de gobiernos, que este gobierno ya realmente ha terminado, es el último año, y se está preparando una transición que no sabemos todavía, no está claro para dónde vamos, pero sí los sectores de poder están convencidos de que tienen que legitimar este modelo. El GRR siempre dijo que este modelo se decidió a espaldas de la democracia, que nunca hubo ni siquiera en el Congreso una discusión acerca de qué tipo de agricultura necesitamos. Se aprobó la agrobiotecnología directamente, yo lo viví, se decidió entre funcionarios. En 1996 le recordamos a la gente, Felipe Solá, que era secretario de Agricultura, firmó las resoluciones que permitieron la introducción de la soja transgénica. No había habido un debate público, ni en el Congreso, ni nada por el estilo. Incluso hace, no creo que más de 6 meses, un estudioso, Pellegrini, si no me equivoco, ha sacado un libro donde dice que este modelo fue decidido por sectores de izquierda, no por Monsanto. Lo que es cierto, me consta, todos los que participaron, desde Héctor Huergo a todos los demás, provenían de la izquierda, pero en este caso lo que Pellegrini intenta explicar es que este modelo se podría desembarazar de Monsanto y continuar. ¿Se entiende? Que es una idea que yo recuerdo que algunos barajaban cuando argumentábamos que la Argentina era el furgón de cola, nos decían, pero cuando la torta se dé vuelta vamos a estar adelante. Bueno, esta idea mesiánica de que el mundo no quiere los transgénicos, pero el día en que los acepte la Argentina queda adelante, bueno, es una idea que alentó algunas quimeras a lo largo de los últimos 15 o 20 años, ¿no? Entonces, pero el hecho es que se decidió a espaldas de la democracia y del pueblo argentino, que nunca lo votó. Entonces nosotros dijimos, las consecuencias de este modelo, que son millones de familias desplazadas y una innumerable cantidad de niños deformes, abortos y todo tipo de consecuencias de las fumigaciones que acompañaron al modelo, algún día tendrían que ser juzgadas. Nosotros se lo escribimos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, durante la campaña contra las fumigaciones. Y le dijimos, lo que está pasando ahora con los militares genocidas, algún día puede pasar con este modelo. Ahora, usted dice, pero está terminando el gobierno. Claro, pasaron 12 años y este gobierno... Sí, no, lo convalidó. Ahora, el tema es que lo estamos legitimando. Por eso te digo, este es un momento de transición y hay un gran esfuerzo por legitimar el modelo, para que siga sin discutirse. Y un modo de legitimarlo es sentarse los que tienen el poder con las víctimas o con las presuntas víctimas, como podría ser la agricultura familiar, los huerteros, los campesinos. Esto se está llevando a cabo sobre todo en Brasil y en la Argentina como una política que acompaña, además con la Iglesia, como de la Iglesia y en buena medida de la FAO. Que la FAO, recordemos, está en manos de gente del PT de Brasil, amigos de Lula. O sea, y ahí la FAO se orientó hacia la coexistencia. En este momento no solamente ocurre lo que dijiste, sino que en la Biblioteca Nacional hay un debate entre Grobo Copatel, Pérsico y Félix Díaz para ver cuál es el modelo del próximo gobierno, ¿no? Una cosa sorprende este tipo de convivencias que nunca se habían dado y que están legitimando a los actores. Sí, igual de todos modos quédese tranquilo, porque yo estuve en ese debate y hay 1000 modelos diferentes y nadie consensúa. No se pusieron de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo.
pero queda la legitimación. Cuando te sentás con otro a debatir, terminás amigo de él. Ahora, ¿y cómo salimos? A ver, pero ya tenemos, está bien, es cierto, puede ser cierto lo que usted dice. Se hizo a espalda de la gente, creció mucho, ya se ven consecuencias ambientales y sociales del modelo. Ahora, ¿cómo se retrocede? ¿Cómo se desanda el camino? Ese es el tema, porque estamos en la crisis de las commodities a nivel planetario. No solamente el petróleo está cayendo, el precio de la soja. Muchos observadores anticipan que estamos al final de una etapa. ¿Y la Argentina qué va a hacer? Nosotros suponemos que lo que viene, el nuevo negocio es la carne. El tema es que no tenemos gente de campo, que no tenemos alambrados, que no tenemos torre de molino y que además no tenemos una dirigencia capaz de planificar, porque siguen sin entender el modelo rural del cual aprovecharon durante 15 años. Sí. Entonces a mí me parece que es un momento para planificar. El tema es que a mí me parece que acá una cosa que nosotros decimos que la izquierda ha reemplazado a la derecha en el manejo de la cosa pública. La derecha se quedó sin propuestas, son obsoletos. Entonces aquí, como en España, como en América Latina, en Nicaragua, en Brasil, es la izquierda la que administra y la que negocia con las corporaciones. Y a mí me parece que hay una falta de dimensión ética. Entonces hay como una convicción de que me siento con el que tiene poder. De alguna manera yo hablé con algunos dirigentes que me expresaron esto, ¿no? Y lo veo ahí a Pérsico y Grobo Patel, ¿no? Concretamente, y algunas organizaciones campesinas que me parece que tienen ese culto al poder, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos con los que cortan la torta, ¿no? Y discutamos qué Argentina queremos. ¿Y no es la yo manera... vengo de otro origen. Proyecto nacional, criterios morales, no estoy de acuerdo. Y sobre todo muchos de estos, en realidad, que hoy negocian con el poder, son los que en los 70 boicotearon toda posibilidad de avanzar en un proyecto común con toda la argentinidad porque querían hacer el socialismo ya. Entonces, yo siento que esto históricamente es muy injusto, que moralmente es muy inadecuado para lo que nosotros quisiéramos como grupo. O sea, yo estuve en el... No le veo autenticidad a la discusión, digamos. No, veo deshonestidad. Uh-huh. Veo deshonestidad. Veo lo que me dijo un altísimo dirigente, que ahora está muy cerca del Papa. Me dijo, la Argentina sojera no se puede cambiar, pero si nos quedamos con un cachito somos Gardel. Y me parece que esto es innoble. Es renunciar al sueño nacional. Al sueño de un proyecto nacional. Sí, yo creo que aquí, en estos debates corporativos, se está renunciando al sueño de un proyecto nacional. Muchas gracias, Jorge. Un placer tenerlo. Jorge Rulli, la palabra autorizada es el ambientalismo coherente, histórico. Gracias. Ahí volvemos. Bueno, y de los problemas de idiosincrasia y los problemas con mayúsculas que en general tiene el campo y que tratamos acá, pasamos a un problema cotidiano, sencillo, simple, que puso alguien en Facebook, del grupo La Patria está en el campo, que se llama René Reynoso, y que es que tiene un gallo que le canta a las 4 p.m. de la tarde y no a las 9 a.m. y pregunta qué hace. Y hay como 50 respuestas de gente que dice, tira ideas, por ejemplo, cambiarlo por la calandria que canta a las 4:30 de la mañana, cambiarle las pilas al gallo. Alguien me decía, acá también hubo un debate en el estudio, alguien decía mandar al gallo al exterior, así se le quita el jet lag, se le genera un jet lag y se acomoda. Un pequeño tuit para ponerle un poco de humor a la vida del campo, que también tiene lo suyo. Seguimos en Bichos de Campo. Carne argentina, la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Y seguimos en Bichos de Campo. Y hubo elecciones en Federación Agraria que se habían postergado y tenemos a alguien que sabe exactamente qué pasó. ¿Qué tal? Carlitos ¿Cómo González andás? Prieto.
Así es, bueno, finalmente Omar Príncipe, el delfín de Eduardo Bussi, logró imponerse. Parecía que iba a ser una elección muy pareja, recordemos, se postergó por un problema que hubo en los padrones, pero finalmente se impuso el candidato que impulsaba Eduardo Bussi con una mayoría notable. Y lo bueno, lo interesante para los que somos del sector agropecuario es que la oposición acompañó y que cuando sube al estrado Príncipe lo primero que hace es incorporar a los que habían perdido en esa elección. Parecía un imposible porque la verdad que estaban muy tensos, algunos hablaban de una ruptura en Federación Agraria, pero por suerte primó la cordura y bueno, le decíamos lo mejor desde este espacio a Omar Príncipe como candidato como presidente ya adversario, de no Federación enemigos. Agraria Argentina. Y hablando de la cuestión de las entidades, sí. Ayer se presentó Expo Agro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mucha política hubo ahí en el medio, porque, entre otras cosas, los ruralistas de la Provincia de Buenos Aires, que habían andado a los tiros con el Topo Rodríguez, el ministro de Asuntos Agrarios, se mostraron juntos en una foto, con Scioli, con el ministro, con el Topo Rodríguez, con Luis Miguel Echeverre, y como si todo esto fuese poco, para disgustar el desayuno de Cristina, una foto donde Daniel Scioli está escoltado de nada más y nada menos que directivos y accionistas de Clarín y La Nación. Mucha política en lo que fue la excusa esto de presentar la exposición para marzo del año que viene. Miren todo lo que genera Expo Agro. Bien, seguimos en Bicho de Campo con el bicherío. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. No necesita cadena de frío. Es soluble en agua, de muy fácil aplicación. Exclusiva formulación liofilizada, única en el mercado. Silotrap, el inoculante para silos de Nitrap. Nitrap Agrobioquímicos. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿De qué no habla este gobierno? ¿De qué no habla Casamiquela? En los próximos días usted va a leer, si lee revistas, diarios, noticias agropecuarias, escucha programas, se va a escuchar hablar mucho del trigo, el escándalo del trigo. Es una estafa monumental, creo que la estafa más grande que ha cometido gobierno con los productores agropecuarios a lo largo de toda la historia. ¿En qué consiste? A ver, muy fácil. Argentina produce 10. Consume 4, le sobran 6. Estas 6 históricamente las exportaba. Nadie le decía cuándo exportarlas, pero hasta que llegó Guillermo Moreno en 2006 y le dijo, no, vos vas a exportar cuando yo quiero y lo que yo te deje exportar. ¿Y qué sucedió? Desde 2006 el gobierno dice cuánto... ¿Y qué pasa? De los 6 que sobran, quedan 6, te dejan exportar 5, te dejan exportar 4... Finalmente, quizás cuando está terminando el año y viene la nueva cosecha, te dejan exportar una más. Pero finalmente lo que sucede con este mecanismo es que hay una sobreoferta enorme en el mercado, con lo cual hay 20.000, 30.000 productores de trigo que están con la bola inflada porque tienen que vender o mal vender su trigo a molinos y exportadoras, y le voy a decir algunos nombres. Para empezar voy a poner a las cooperativas: ACA, AFA, Cargill, Bunge, Dreyfus y alguna otra, que venden a 50, 60 dólares menos su trigo. Desde que empezó toda esta joda, 2006 a 2014 estamos, la transferencia de productores primarios, que pueden ser grandes, pero también pueden ser chiquitos, al sector concentrado de los molinos y los exportadores, ha sido, según estimaciones, de 4.000 millones de dólares. Cosecha a cosecha se repite el mecanismo. De esto, usted a Casamiquela no le va a escuchar decir una palabra, porque ¿sabe qué? Solo visibilizan lo que les conviene. Ahora, además de poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura desde la comodidad de tu casa, también podés retirar tu compra el mismo día y en cualquiera de las más de 120 sucursales Garbarino. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909.
Carlito González Prieto tiene una cara de enojado. Sí. ¿Por qué? No, estoy medio con miedo de decir esto, pero me debo Dígalo. al periodismo. Vos sabés que la política se financia a veces con plata que ponen las empresas no, o las generalmente. cámaras. Bueno, con este tema del trigo, parece que hay ya desde hace algunos años un acuerdo, lo voy a poner en potencial por un tema por los juicios, legal que usted me puede dar cátedra al respecto. Habría un acuerdo entre importantísimos funcionarios del gobierno nacional y los exportadores con plata de por medio desde hace muchísimo tiempo, que financia la gran política y que excede al ministro de Economía de turno, al secretario de Agricultura de turno. El tema es que mucha gente que estuvo en el calor del poder en la etapa de Néstor Kirchner hoy es oposición y tiene mucha información respecto a esa cuestión. Les cuento que estamos investigando en Bichos de Campo esta cuestión, que no es menor y que puede llegar a tener consecuencias periodísticas. Usted acuérdese en unos años que González Prieto le dijo acá que había un tongo. No, es verdad, Matías, lo que te habría estoy un diciendo, tongo, perdón. Habría un tongo. Un tonguillo. Tonguito, estamos hablando de una Estamos hablando de dejarle un negocio para que se llenen de plata a los exportadores, puntualmente con el tema del trigo. Bien, y esto no tiene distinción de banderías. Lo hizo Guillermo Moreno, lo hace Kicillof ahora, por eso. Digo, y ha pasado, esta estafa ha recorrido varios ministros de Agricultura. Norberto Jaguar, Julián Domínguez, candidato a presidente, la garantía del modelo. Bueno, y Javier de Urquiza y algún otro más. Y el actual, Carlos Casamiquel. Así es. Así es. Usted quería hablar de alguna cosa importante también. Yo sigo con los gallos. No sé, ¿lo digo o no lo digo? Dígalo. Es una denuncia grave también, ojo. Es muy grave porque hay entidades agropecuarias que están condicionando a sus dirigentes seriamente. Todo el mundo está enamorado de Pilu Giraudo. ¿Quién es Pilu Giraudo? La presidenta de APRESID. La chica esta, la rubia. Hizo más conocido a APRESID. Es sencilla, ¿Está sola es o linda, está en pareja? Está sola, es simpática. Sí. Tiene todas las de ganar. Es la primera presidenta mujer de la Asociación de Productores en Siembra Directa. Sí, sí, y en un mundo que es predominantemente masculino. Así nada más. Guarda. A lo yuyo con Pilu. Bueno, el problema de maleza varios andan con ganas. Le digo que ayer veía mucho cuchicheo mirando la Pilu. Bueno. Sí. ¿Y vos estás celosa? No, al contrario, me cae muy bien Pilu, me parece bien. Tenemos invitación pendiente, ahora después de esto no sé si va a venir. Tengo algo parecido a Pilu. Resulta que Pilu tuvo una condición para ser presidenta de APRESID, que fue arreglarse el pelo. Y si ustedes miran, Pilu está un poco menos Beatle, digamos, un poco menos... Pero vos decís que en APRESID la condicionaron a que se tunee distinto para ser presidente. Tenía que tunearse un poco yo el no pelo. Lo creo. Y Pilu, que es una genia, encontró el modo y van a ver que no es un cambio de golpe papá, pero está más frejita, cosa que yo todavía no, y que ustedes por suerte ellos no me exigen que me peinen ni nada, no me ponen condiciones. Yo no lo podía creer, mira. Les juro, y tal vez podamos hacer el antes y el después. Tercer chisme, se confirmó el alejamiento, se confirmó, digo, porque venía como ya, digamos, era obvio que la Sociedad Rural Argentina iba a hacer un acting, una actuación de vehemencia, alejando y dejando Argentrigo, que es la entidad de la cadena del trigo. Sí. ¿Por qué? Básicamente era obvio, porque ya en el Congreso de Argentrigo, que fue hace 3-4 semanas, hubo agarradas muy fuertes justamente por este escándalo del trigo, porque dicen que no hable el gobierno, vaya y pase, pero que en la cadena del trigo no hablemos de cómo se esquilma el productor triguero, es medio ridículo. Decía con lógica Luis Miguel Echeverri, lo decía también Salaverry de Carvalho, y se lo decían además a uno de los expositores que habló de la maravilla de portar harina con valor agregado, que era el representante de la industria molinera, y que no hacía ni mención a transferencias que son visibles. Le voy a dar un solo dato, porque además esta estafa, cuando se habla de estafa, se habla a partir de suposiciones, de cosas, pero el Ministerio de Agricultura todos los días calcula el precio teórico que deberían cobrar los productores. Sí. Hoy, momento de esta grabación, estaba $184,7 por tonelada, cuando en el mercado se está pagando a gatas 110. Pero ahí me parece que los molineros la ven pasar, que los exportadores, porque los que compran, los que fueron los dueños del trigo que abastecieron a los molineros el año pasado fueron los exportadores. Los molineros no la ven pasar, porque se garantiza una oferta barata de trigo, además de por retenciones, por efecto de esta distorsión. Pero ellos les controlan cuánto venden el pan y cuánto venden la harina y cuánto venden el trigo.
Digo, me parece una percepción mía, pero me parece que tienen mucho más tajada, si querés, los exportadores. Los exportadores lo que dicen, y que también me parece cierto, no sé medirlo, es que ellos tienen, cuando tienen que comprar un montón de trigo, después no lo pueden exportar y lo tienen ahí en caja. No digo pobrecitos, pero es cierto que tiene un costo eso de haber comprado un montón de trigo y tenerlo y no poderlo sacar y no saber cuánto te van a abrir. La matemática no cierra. Hay 4.000 millones de dólares que de 2006 cambiaron de mano. Podrían estar en el productor del sudeste que no tiene alternativa de sembrar soja, en manos de ese productor, en el de Pringle que se acaba de inundar, en el de Coronel Suárez. Pero yo no digo que y está en otras manos. Carlito sugiere que también en otras manos que pasan a su vez a otras manos. No, yo lo que digo es que los tipos dicen que tienen un costo, los exportadores. Yo me voy a Argentrigo también, ¿no? Creo más a esta entidad de cadena que hacen el simulacro que nos llevamos bien, cuando en realidad, históricamente, el sector agropecuario, y sobre todo con este gobierno cómplice, lo que sucede es que los sectores más concentrados se aprovechan de lo más chiquito. A Mafangulo las cadenas agropecuarias. ¿Por qué no traemos acá? Traigamos a los exportadores, a los molineros. Están invitados la semana que viene. Groba los invitó. Eso. Nos vemos en Bicho de Campo. Soportaron una política anti-agropecuaria, antiproductiva, en muchos sentidos, sino que están lejos, están separados, aislados, y además soportaron una suerte de inclemencias impensadas. ¿A quién nos referimos? Una confabulación de inclemencia climática. Plaga de Egipto, sí. Estamos hablando de los productores de ovinos, de ovejas, básicamente concentrados en la estepa patagónica. Tenemos acá un debate sobre cuántos hay, y lo que no sabemos es cuántos quedan, porque muchos se han caído en la última década, en los últimos 15 años. Y las estadísticas están viejas, además, no es que no lo buscamos, sino que... No existe, no hay censo agropecuario nuevo desde el último que estamos manejando de 2002, el de 2008 está mal hecho, el de 2014 se iba a hacer y no se hizo, con lo cual estamos en ascuas, pero sabemos que son los más sufridos lejos porque volcán, cenizas, sequía varios años de sequía, baja de rentabilidad de la lana, salvo algún pico de precios en algún momento. Este es un negocio donde los precios lo ponen Nueva Zelanda y Australia, básicamente. Argentina incide con poco en el mercado de lana. Hay poco valor agregado, eso que dicen de industrializar la ruralidad. La mayor parte de la lana se exporta sucia, en paquetones, recién ahora hay algún crecimiento de la lana peinada o lavada. Cerraron peinadurías, que son muy pocas, cerraron en estos años porque no tenían materia prima. Usted contó hace unos programas que tampoco el negocio de exportar carne, porque las ovejas se crían o por lana o por carne, y la exportación de carne cayó a mínimos históricos impensados, con lo cual tampoco es negocio. Y entonces le dedicamos nuestro programa, nuestras condolencias, y les contamos que esta semana en Trelew, ahí en Chubut, donde está el polo lanero, se lanzó una iniciativa al gobierno que es producir zapatillas. Hay una marca de zapatillas Pony que va a usar el cuero. Capaz que con el cuero de la oveja zafamos haciendo zapatillas. Y es una marca así que a los pibes les gusta. Digamos. Con lo cual cruzamos los dedos y le dedicamos este Bicho de Campo a los productores de ovejas. Ahí vamos con Bicho de Campo. ¡Ay! Muy bien. ¿Tengo su último modelo? 2013, tracción integral. Lo voy a dejar acá para no perder la costumbre. ¿Ya arrancaste con la semilla? Obvio. Estoy aplicándole la última tecnología. Pac Viagro Allianz. Sí. Lo mejor, lo más seguro. Tecnología de primera. ¿Cuándo te parece que podemos estar sembrando? El campo ya está listo. Déjame ver el pronóstico y lo definimos. Voy a mandarle una foto a mi socio. Preinocula y cura tus semillas de soja con Pac Viagro Allianz, la mejor tecnología para una generación que apuesta al futuro. Hoy es mañana. Viagro, máxima seguridad para el productor. Horizonte A. Ciencia y los agronegocios en una sola revista. Es un placer.
Muy buenas noches. Un nuevo bicho de campo aquí en Metro y en donde nos encuentre, porque nos puede encontrar en Internet, en Twitter, en Facebook o en donde sea. Canales. En Netflix, sí. Bueno, ¿cómo le va, Alejandra Loba? ¿Bien? Muy bien. Longoni. Bueno, sabe que le vamos a dedicar, creo que son los productores más sufridos de toda esta década. Y Mire, se merece, mire que hay productores. Hay productores sufridos, los de trigo son un caso, pero creo que estos son los más sufridos porque además de, no solo para mí especialmente, tener a Jorge Rulli en esta mesa para hablar con él un rato. Jorge Rulli es, y sabe por qué es un placer, porque es una voz autorizada en temas ambientales, es un ecologista declarado, pero además coherente y constante, persistente. Y esas cosas yo las valoro muchísimo. Gracias. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, gracias por invitarme. Usted es fundador del Grupo de Reflexión Rural, que acaba de sacar un comunicado que me llamó la atención porque habla de una serie de reuniones que están produciéndose entre el gobierno, Emilio Pérsico como secretario, ahora flamante secretario de Agricultura Familiar, la Pastoral Social de la Iglesia, Monseñor Lozano, entidades del agronegocio, APRESID, AXOJA, representativas de intereses que ya conocemos, básicamente el modelo agrícola vigente, y entidades de campesinos o ecológicas, ambientalistas, buscando un pacto de coexistencia. Primero nos alerta esta novedad.